Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis post partido, análisis en caliente, ese momento en el que hablamos de lo que fue el enfrentamiento del Mundial en este periodo mundialista, en el partido, por este caso, de Argentina enfrentando a Polonia, jugándose la clasificación. Recordemos que antes de que arranque esta fecha, Argentina todavía no tenía la clasificación asegurada, tenía 3 puntos nada más y tenía que ganar, o esperar resultados ajenos. Y dependiendo de sí misma, ganó el partido con autoridad. Lo dije esa primera fecha en la que perdimos frente a Arabia Saudita y empezaron a aparecer esos famosos fantasmas de, bueno, quedamos afuera y qué pasa si a partir de ahora el equipo no empieza a hacer lo que era antes. Che, ¿qué pasó con la escaloneta? No jugamos bien, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente nos pasó por arriba Arabia Saudita? Bueno, un montón de cosas que se fueron hablando, se fueron diciendo durante la semana, esa semana que fue muy mala, la verdad. E incluso yo les dije, muchachos, apaguen la tele, no consuman ESPN, no consuman ese periodismo que ya conocemos, que siempre trata de poner palos en las ruedas. Incluso ustedes lo saben muy bien que jugadores como Ruggeri, quería que le vaya mal a esta selección, lo han dicho en diferentes oportunidades. Así que era momento para apagar la tele, tranquilizarse y confiar en este grupo. Siempre lo ha dicho Messi, siempre lo ha dicho De Paul, lo ha dicho Paredes, lo ha dicho Di María. Lautaro Martínez salió a hablar también cuando perdimos con Arabia Saudita. Siempre hablando y diciendo, confíen en este grupo. Este grupo fue el mismo que salió campeón de la Copa América, fue el mismo que tuvo 36 partidos invicto y fue el mismo que nos devolvió la ilusión, creo yo, a la mayoría de los argentinos. Yo entiendo que quizás hay gente que todavía no está subida a la escaloneta, es el momento de subirse, es el momento de disfrutar este mundial y obviamente que a partir de ahora arranca otro mundial, arranca los octavos de final, el sábado vamos a estar con el partido frente a Australia, vamos a estar con la reacción por supuesto y en un ratito también vamos a tener la reacción a este partido entre Argentina y Polonia que lo voy a estar subiendo, pero bueno, primero quería subir el análisis en caliente. La verdad es que hoy Scaloni, a pesar de que sacó uno de mis jugadores favoritos, que es Lautaro Martínez, ustedes lo saben, yo soy hincha de Lautaro Martínez, a pesar de que sacó ese jugador, hizo muy bien los cambios, hay que decirlo. Ustedes saben que yo siempre jodo con que no, aguante Lautaro, pero cuando se hacen las cosas bien también soy de reconocerlo. Y en este caso pegó muy bien con los cambios. Enzo Fernández tenía que ser titular, fue titular. Tuvo un primer tiempo en el que quizás estuvo un poco nervioso, un poco impreciso con los pases, pero no impreciso de falta de efectividad, porque creo que no erró un solo pase o debe haber errado muy pocos. Pero me refiero a poco efectivo, nervioso en el sentido de que los pases le salían muy fuerte o de repente no lo tiraba al jugador en sí, sino que se lo tiraba un poco más al costado. Estaba un poco nervioso desde ese lado. Era claro, primer partido desde el arranque, había que sacarse ese nerviosismo, se lo sacó en el segundo tiempo, se paseó en bolas por el estadio, se paseó en bolas por la cancha, hizo lo que quiso, incluso en el segundo gol le tira un pase tremendo a Julián Álvarez, conexión de River ahí, y Julián después hizo lo que quiso dentro del área. Enganchó, aguantó la marca, la colgó de un ángulo. Está claro, Julián Álvarez por algo está en el Manchester City, por algo lo quiso el Manchester City, por algo lo fue a buscar Guardiola y bueno, y por algo hoy en día se ganó la titularidad. Entonces, lo que hoy buscó Scaloni con Julián Álvarez es algo que no puede hacer Lautaro Martínez. Hoy Julián Álvarez por momentos bajaba a defender de mediocampista izquierdo casi, tiene una agilidad y es mucho más movedizo que Lautaro es más 9, es más un jugador que se te para en el área y es una referencia en ese caso. Así que estuvo muy bien ese cambio que hizo con Julián Álvarez. Después en la zona defensiva, apostar por el Cuti Romero en lugar de Lisandro Martínez, teniendo más altura, teniendo en cuenta que vas a enfrentar a un seleccionado que tiene a Lewandowski de 9, un jugador alto, veloz también, que es ágil obviamente, y también a Otamendi manteniéndolo siempre. Así que muy bien por parte de Scaloni de ese lado. El Hugo Acuña jugando otro partidazo más. Siempre está al pie del cañón el huevo, nunca te deja pata. Y hoy lo volvió a demostrar jugando otro partidazo. Entonces, pasamos desde esa primera fecha al segundo partido que se trabó, pero de más me animaría a decir, y se termina destrabando en ese segundo tiempo en el que Argentina mete a través de una individualidad de Messi, llega al gol y a partir de ahí se destrabó. Y estaba claro que una vez que caiga uno iban a empezar a caer todos. Entonces el segundo gol, llega un gol de Enzo Fernández, también otra genialidad, y a partir de ahí volvimos a ver esa versión de la escaloneta, esa versión que te domina, que te aprieta, que te maneja la pelota, que no te ataca de una, te mueve y en el momento que un espacio, ahí entra en el hueco. Y es muy bueno este resultado, el 2-0 frente a Polonia, y además muy bueno el rendimiento, porque Australia va a ser algo similar para mí. No sé qué va a pasar, porque puede pasar cualquier cosa, ustedes saben que es fútbol, pero Australia yo me la imagino con
un esquema similar al de Polonia, aguantándote atrás, cerrándote los espacios y dejándote venir. No creo que te haga lo mismo que te hizo Arabia Saudita. Fue algo muy particular lo de Arabia Saudita, eso de ir a presionarte. Para mí a partir de ahora se le vienen partidos así, a no ser que te enfrentes a rivales de mucha jerarquía, como por ejemplo España, que te pueda llegar a manejar la pelota. A partir de ahora se vienen esos rivales. Igual, primero tenés que ir el sábado, ganar el partido contra Australia, que va a ser muy complicado, porque se te van a cerrar, como te digo, lo vas a tener que destrabar ese partido. Y a partir de ahí seguir viendo, ir paso a paso. No hay que adelantarse a las cosas, hay que confiar en esta selección. Ustedes no tengan dudas que van a dejar todo, van a dejar la vida. Ya lo ha dicho Leo, incluso cuando terminó este partido. Tienen que confiar en este grupo, que sigan confiando en este grupo. Siempre en esta selección, si hay algo que lo caracterizó, es que el que entra va a dar todo. Y el que sale va a dar todo desde afuera. Siempre es así, nunca hay una mala cara, no hay el clima que hay en la selección de Bélgica, por ejemplo, no hay el clima que hay en la selección de Alemania, que se la pasan tirando palos. Bueno, en esta selección hace mucho tiempo que no pasa eso. En la selección argentina creo que desde Rusia más o menos, que cambió el técnico y cambió el ciclo, y apareció el ciclo Scaloni justamente. A partir de ese momento hay algo que se llama comunión y todos para adelante. Bueno, eso es lo que está promulgando hoy en día la selección argentina y creo yo que también en parte por eso estamos viendo el buen rendimiento que tiene ahora mismo en el Mundial. Fue un partido en el que perdiste 2-1 con Arabia Saudita, como bien lo dijimos, y a partir de ese momento fue empujar. Y yo no sé si se acuerdan que lo dije, creo, en un video. Arabia Saudita va a sacar 3 puntos en este grupo. Ese día que le ganó a Argentina. 3 puntos va a sacar nada más. Va a perder con México y va a perder con Polonia. Perdió con los dos. Y también les había dicho que Argentina iba a ganar los 2 partidos que le quedaban. Sacó 6 de 6. Así que, así como cuando me equivoco también lo digo, por favor, ahora que la pegué, una hacia mí, una para mí. Por favor, se los pido. Así que nada, en un ratito nada más voy a estar con la reacción. Hasta acá voy a dejar el análisis. Podría hablar de México también, que se queda en las puertas de los octavos de final. Es una lástima. Estaba claro que iba a pasar esto porque no se generó ese ambiente que se generaba con la selección argentina, de ir empujando todos hacia adelante. En México se la pasaron poniéndole palos en la rueda al Tata Martino, tampoco llegó con su selección al 100%, se lesionó el Tecatito Corona. Estaba claro que esto tarde o temprano iba a pasar. Podía pasar que México pase de ronda, ¿no? Pero lamentablemente con el rendimiento que venía teniendo estaba claro que no iba a pasar. Le faltó ambición contra Argentina, le faltó ambición contra Polonia, lo pudo haber ganado y no lo hizo, le faltó ambición y creo yo que se queda fuera también por eso, por la falta de ambición que tuvo la selección mexicana. El Chucky Lozano fue la figura el día de hoy, eso lo quiero decir, más allá de que los 2 goles llegaron de la mano de Henry Martin y de Chávez, que después le anularon un gol a Chucky Lozano en el minuto 55 y en el minuto 88 le anulan un gol a Antuna también, o sea, se la pasaron anulándole goles a México en esta fecha y después, bueno, el 2-1 en los últimos minutos del Al-Dawsari, que bueno, no sirvió para nada porque Arabia Saudita se quedó afuera. Me pone contento que se haya quedado fuera Arabia Saudita. Yo quería que pase Argentina y México, pero bueno, no se pudo dar. Desde acá mi fuerza al pueblo mexicano y sepan que todo es para bien. Si pasó esto, por algo es. Hay que barajar, dar de vuelta, ver si hay que conseguir otro técnico. Para mí sí, el Tata Martino ya está. Fracasó a todos lados donde fue, menos en Newell's. En todos lados fracasó, así que no es el técnico que necesitaba México. Y veremos qué va a ser lo que le depara el futuro a México. A qué entrenador va a ir a buscar. Así que ahora sí, gracias por estar ahí, sudamericanos. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en un ratito en la reacción del partido. Los quiero mucho. Chau, chau.